Señor. Vamos a leer en Mateo la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo número 3. Mateo 3. Amén. Y vamos a leer, hermanas, la palabra de Dios en el versículo 13. Amén. Gloria a Dios. Mateo 3, versículo 13. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. En nombre de Jesucristo, Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a hacer una oración, hermanas. Gracias, Señor, te doy por tu misericordia, Señor. Gracias por esta tarde tan hermosa, Señor amado. Aleluya, Señor amado. Gracias, Dios mío, que nos da, Señor, esta oportunidad tan hermosa para estar delante de ti y recibir tu bendición, Señor. También te agradezco, Señor amado, porque mi hermana, aleluya, Señor, por ese testimonio que su nivel de su glucosa ya está mejor. Señor amado, aleluya, por tu misericordia, Señor amado. Gracias, Señor amado, para tu gloria es, Señor amado. Gracias, Dios mío. Llénanos, Señor amado, de tu bendición, Señor amado. Llénanos de tu bendición, Señor bendito, con tu palabra, con tu presencia, con tu poder, Señor amado, aleluya, con tu misericordia, con tu amor, Señor amado, con tu paz, Dios mío, con tu presencia, con tu fe. Llénanos de ti, Señor amado. Háblanos, Señor amado, tú lo que nos quieras decir, Señor amado, a nuestra alma, a nuestro corazón, a todo nuestro ser, Señor. Llénanos de ti, Señor amado, y que hagamos, Señor, lo que tú nos mandas para tu gloria, Señor amado, con tu amor, Señor amado, con tu gran amor, con tu presencia, Señor amado, con tu palabra gloriosa, Señor amado. Todo sea para tu gloria, Señor. Todo sea para tu gloria, Señor amado, lo que te pido, Señor bendito, y te lo pido, Dios mío, todas las cosas, Señor, en el nombre, Señor, de Jesucristo te lo pido, Señor amado, para tu gloria, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios, hermana. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aquí se habla, hermanas, del bautismo. Nuevamente, si se fijan. En el versículo número 10 se habla del bautismo. Bueno, del capítulo número 3 aquí, del versículo número 11. En el 11 se habla del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Fíjense que aquí se menciona el bautismo en el versículo número 11, el bautismo que el Señor Jesús va a dar en el Espíritu Santo y fuego, fue lo que vimos la vez pasada. Y luego después, otro servicio que pasó, vimos el versículo número 12, que vimos el rastrillo del Señor. Amén. Pero aquí otra vez, en el versículo número 13, aquí cuando se empieza a hablar de otra vez del bautismo, pero ya no el bautismo que da Jesucristo, sino el bautismo del Juan el Bautista, que se había mencionado anteriormente, o sea, más atrás del versículo número 11, pues, porciones más atrás, ¿verdad? Entonces, aquí se menciona el bautismo en el que fue bautizado Jesucristo. Aquí dice la palabra de Dios, dice así, el versículo 13 dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Juan fue para que lo bautizara Juan el Bautista. Y cuando fue, Juan le dice esto. Mas Juan dice que Juan se le oponía cuando lo quería bautizar, y Juan le dijo esto. Dice que diciendo Juan se le oponía: yo necesito ser bautizado por ti. Y le pregunta a Juan el Bautista: ¿y tú vienes a mí? Juan el Bautista dice: yo necesito que tú me bautices, o sea, con el Espíritu Santo y fuego, que había dicho Juan el Bautista que Jesús lo iba a hacer en un futuro. Dice: yo necesito ser bautizado por ti, con ese bautismo del Espíritu Santo y fuego. Él dice, y le pregunta: ¿y tú vienes a mí? Le pregunta eso a Jesús. Y porque Jesús fue especialmente, dice el versículo número 13, allá al Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara. Y dice la palabra de Dios, versículo número 15, dice: pero Jesús le respondió:
deja ahora. Dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Bendito sea el Señor. Amén. Miren, hermanas, el bautismo de Juan el Bautista era así. Juan el Bautista predicaba que se arrepintiera la gente. Que se arrepintiera la gente y predicaba que iba a venir otro atrás de él, que es Jesucristo. Y la Biblia enseña de que Juan el Bautista enseñaba la fe, o sea, enseñaba a la gente que tuviera fe en el que iba a venir después de él, ¿verdad? Y que se arrepintieran creyendo de que iba a venir uno después de Juan el Bautista y se arrepintieran y arrepintiéndose se bautizaran y confesaran sus pecados para sus perdón de sus pecados, ¿verdad? Así era el bautismo de Juan. No salvaba el bautismo, sino que lo que salvaba era de que se arrepentían, confesaban sus pecados a Dios, pero porque creía y creyendo en el que venía en Jesús, o sea, por poner su fe en Jesús, aunque no sabían bien quién era Jesús, pero por creer en Jesús en esa forma, eran perdonados sus pecados, no nomás por ser bautizados, sino por esa forma, porque Jesucristo era ese perdón de los pecados, nada más. Entonces, ese es el bautismo de Juan. Pero Jesús, ¿cómo se va a bautizar en el bautismo de Juan, verdad? Porque el bautismo de Juan es que tú crees en Jesús que va a venir, pero ese es Jesús el que se va a bautizar. Y bueno, Jesús va a creer en el Jesús que va a venir si Él es Jesús, ¿verdad? El bautismo de Juan el Bautista era arrepentirse de sus pecados, pero Jesús nunca pecó, dice la Biblia enseña. Confesar los pecados a Dios, pero Jesús que iba a confesar de pecados a Dios. Y ya después bautizarse, que era símbolo de su conversión al Señor, que estaban haciendo, por la fe que tenían en el que iba a venir, que era Jesús. Pero Jesús, Él es Jesús, o sea, ¿cómo va a tener fe en sí mismo? ¿Y Él en qué se va a arrepentir? ¿Y Él qué pecado va a confesar? O sea, si uno lo ve en todo eso, podríamos decir, bueno, pues no tenía Jesús necesidad de bautizarse, ¿verdad? ¿Para qué se bautizaba Jesús? ¿Verdad? No tenía sentido que se bautizara, uno puede pensar así, ¿verdad? Entonces, aquí dice la palabra de Dios que Jesús le dijo cuando Juan el Bautista no lo quería bautizar, le dijo, deja ahora, dice que le dijo así, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El bautismo de Juan era justo que se hiciera, porque era un mandato de Dios, dice la palabra de Dios, dice Juan el Bautista, que el que lo mandó a bautizar a él, le dijo, sobre el que veas descender el Espíritu Santo como paloma, es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Dice Juan eso. Juan el Bautista dijo que el que lo mandó a bautizar a él. O sea, Juan el Bautista no fue una ocurrencia que él quiso bautizar así porque yo voy a bautizar y la gente que se arrepienta porque es mala y que se arrepienta y yo ando ahora con esa idea que se arrepientan y yo voy a predicar y que se bauticen. No, él dice la Biblia que dice Juan el Bautista que a él lo envió uno a bautizar. Y le dijo, y sobre el que veas que desciende el Espíritu Santo como paloma, es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. O sea, el Padre lo envió a Juan el Bautista a bautizar. Entonces, por eso el bautismo de Juan, en el Evangelio de Mateo se muestra que el bautismo de Juan era un bautismo de Dios. Pues. O sea, el mensaje de Juan era un mensaje de parte de Dios. Y Juan era un hombre de Dios. De hecho, la Biblia enseña que la gente tenía a Juan por profeta. Lo tenía por hombre de Dios, no lo tenía por engañador. Lo tenía como por un hombre de Dios. Y eso que no hizo ningún milagro, pero se miraba la autoridad de Dios que tenía, que no hizo ningún milagro y la gente no podía caer en ¿cómo le diré? Dudar. La gente no dudaba, de que Juan fuera auténtico hombre de Dios, porque en él se miraba la autoridad de Dios. Era un hombre santo muy, muy entregado a Dios también. Y la gente no podía negar que era un auténtico hombre de Dios. Pero el bautismo que él vino trayendo, hermanas, no fue nada más porque fue un hombre santo, sino porque Dios le dijo que lo hiciera. Amén. De hecho, desde el Antiguo Testamento se habla de que iba a venir Elías, dice así, y Elías vendrá, ¿verdad? Y Elías iba a restaurar todas las cosas, Jesucristo dice, y Jesús dice, y si le queréis recibir, dice, él es el Elías que habría de venir, y dice que es Juan el Bautista. O sea, desde el Antiguo Testamento se habla de que iba a venir Juan el Bautista, y cuando él ya nace, y nace obviamente hasta por un milagro, también él nace porque ya recuerdan que sus papás eran estériles, ¿recuerdan? Su esposa era estéril, pues de su padre, pues, perdón, la madre de Juan el Bautista era estéril, perdón, me caí como que un poquito, ¿verdad? Me confundí. Pero era estéril y por un milagro
por un milagro que Dios le concedió a Zacarías cuando estaba sirviéndole a Dios. Le concedió de que su esposa quedara embarazada y naciera Juan el Bautista, pero Juan el Bautista nació porque ya estaba profetizado que iba a venir ese hombre, que iba a venir, y cuando él nace, Dios se le manifiesta todavía ese hombre, todo viene de parte de Dios, se fija, y cuando ya nace ese hombre, cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, cumpliendo un milagro que Dios le dijo a Zacarías, que era un sacerdote del templo, ya que nace él, Dios se le manifiesta también al hombre Juan el Bautista, y dice a Juan el Bautista, dice, y me envió, dice, a bautizar. ¿Y quién le envió? El Padre, dice, porque el que me envió a bautizar, me dijo, sobre el que veas descender el Espíritu Santo como paloma, es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, el bautismo de Juan, hermanas, era un bautismo, era auténtico, era un bautismo de Dios, pues. Amén. El que lo hacía la voluntad de Dios. De hecho, Jesucristo les llama la atención en este Evangelio de Mateo, más adelante, a las personas, porque no aceptaron el creer a Jesucristo. Los religiosos no quisieron aceptar el mensaje que Juan el Bautista traía, y como no aceptaron el mensaje de Juan el Bautista, los religiosos, Jesucristo los reprende porque no aceptaron el creer a Juan el Bautista, porque era un testimonio auténtico, era un hombre auténtico, era realmente un profeta de Dios, Juan el Bautista. Entonces el bautismo que él trae es un bautismo de Dios, y la gente cuando hacía el bautismo, cuando recibía el bautismo de Juan el Bautista, la gente era salva. Cuando la gente lo rechazaba, que no lo creía, la persona era quedar en sus pecados, y a su tiempo la gente pues va a recibir su condenación, porque la gente cuando muere ahorita no es condenada. La gente cuando muere, la Biblia enseña, cuando muere se va a un lugar de fuego, y va a llegar un momento que va a ser el momento que va a ser el juicio final, y ya va a caer en la condenación eterna. Pero ahorita está quemando ya, ¿desde cuándo, verdad? Cuando muere, pero todavía falta el juicio todavía de Dios. Pero la gente cuando no creía estaba en pecado, y cuando la persona moría se iba a quemar porque desechaba, hermanas, porque desechaba el mensaje que sí venía de Dios, que tenían que bautizarse creyendo en el que venía, que era Jesucristo, confesando sus pecados, arrepintiéndose. Entonces, usted al ver todo eso, de que el bautismo de Juan es tan auténtico, que es por medio del Padre que se lo encomendó a Juan el Bautista, y al saber de que el bautismo, al recibirlo o no recibirlo, ahí está en juego la salvación o la condenación de las personas, ¿usted cree que el bautismo de Juan era el hacerlo, el recibir el bautismo de Juan? Si yo lo recibía, usted lo recibía, ¿usted cree que era algo justo o no era algo justo delante de Dios? Era justo ante Dios. Aquí, por eso aquí dice Jesús, dice, deja ahora, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Porque era justo el bautismo, era justo recibir el bautismo de Juan. Todo lo que Dios pone como su voluntad en el Antiguo Testamento, pone como su voluntad en el Nuevo Testamento, aunque claro, muchas cosas del Antiguo Testamento ya no es para la iglesia, porque nosotros no vamos a estar matando animales, no vamos a estar haciendo fiestas judías y tanta cosa que hay, porque ni judíos somos aparte. Pero muchas cosas todavía del Antiguo Testamento las tenemos que hacer, y es justo delante de Dios, y también muchas cosas del Nuevo Testamento, bueno, todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, y aún lo que ya no se hace del Antiguo Testamento, cuando se hacía, que el Señor de verdad que lo hicieran, de todos modos era justo, y aunque ya no se hace, de todos modos es justo, es de Dios, porque eso es la voluntad, la justicia es la voluntad del Señor. Y está también la justicia también en el sentido, hermanas, también de lo que uno sabe que es justo, ya como en la calle, ¿verdad? Que no vas a encontrar un versículo para eso, pero tú sabes que es correcto. Como la gente, no me encontré un versículo que diga no fumes marihuana, pero la gente sabe que es justo que la autoridad haga su trabajo, que no lo hace a veces, y que detenga a los que venden marihuana para que no haya drogadicción, ¿verdad? Y uno sabe que también que es malo consumirla también, aunque no hay versículos de la Biblia que digan esas cosas. Uno sabe por la misma naturaleza, son muchas cosas que son justas delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? También. Entonces, aquí cuando dice la palabra de Dios, hermanas, que dice que Jesucristo le dijo, deja ahora, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Como le digo, uno puede ver como que Jesucristo no ocupaba bautizarse, porque el bautismo de Juan era
Él hablaba, Juan el Bautista, que se arrepienta la persona, confiesa sus pecados a Dios y que crea en el que va a venir, que es Jesús. Pero ¿cómo se va a bautizar Jesús en el bautismo de Juan? Si Jesús es Jesús, ¿cómo va a creer en el que va a venir si Él es Jesús? ¿Y cómo se va a arrepentir si no ha pecado? ¿Y cómo va a confesar pecados si no ha cometido ninguno? Pues entonces como que no, pero la cosa también, hermanas, que como Jesucristo es Dios, 100% Dios, pero también 100% hombre, porque también se hizo hombre, pero siguió siendo Dios siendo hombre. Entonces, como en su calidad de hombre y hombre de Dios, Él quiso bautizarse para cumplir con la justicia de Dios en cuanto al bautismo, aunque Él no lo necesitaba. Por eso le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces lo que ahí quiere decir, hermanas, que Jesucristo lo que nos está enseñando ahí, que nosotros tenemos que cumplir toda justicia. Puede decir, Jesús, pero ¿para qué haces esa justicia si esto no es para ti? Yo no tengo pecado y yo soy el que creen que va a venir, los que se bautizan. Pero como esto es justo y yo en mi calidad de hombre me bautizo. Porque eso es justo delante de Dios. Y como esto lo mandó el Padre, mi Padre lo mandó. Como esto es una justicia que mi Padre le mandó, porque el Padre se la mandó a Juan el Bautista que lo hiciera, que predicara el bautismo y que bautizara a personas. Como es justo delante de Dios hacerlo, pues yo lo voy a hacer de todos modos, porque es necesario que hagamos todo lo que es justo, le dijo Juan el Bautista. O sea, no nomás dijo que es necesario que Jesús hiciera toda justicia, sino le dijo Juan el Bautista, es necesario que cumplamos toda justicia, ¿verdad? Entonces lo que ahí nos muestra que Dios quiere, hermanas, que nosotros hagamos todo lo que es justo. Porque nosotros nos enfocamos nada a todo decir, bueno, yo hago lo que es justo, ¿verdad? Yo no robo, yo no he matado a nadie, yo no ando secuestrando personas, yo no vendo droga, nunca he hecho esas cosas, soy una persona justa, pero sí me echo mentiras, o hago cosas diferentes, ¿no? Más chiquitas. Entonces, aunque miremos cosas chiquitas, hermanas, si es justo que no las hagamos, no las tenemos que hacer. Y aunque veamos cosas chiquitas que son justas, las tenemos que hacer las cosas justas. Si usted un ejemplo que uno de ustedes, hermanas, que estuviéramos en la iglesia como antes, ¿no? Y que uno de ustedes fuéramos a acompañar a limpiar la iglesia. Ya ven que yo iba a limpiar la iglesia y a veces iba alguien a ayudarme a limpiar la iglesia y la limpiamos entre los dos, ¿no? Imagínense, vamos y tenemos hambre y compro un pan y agarro el pan y digo, bueno, pues yo me guardo pues de andar tomando, no fumo marihuana, no me robo el dinero de la iglesia, no hago nada de eso, pero este pan que compramos, voy a partir la parte más grande para mí, la más chiquita para la hermana, y lo parto así. De todos modos, esa es una justicia, aunque se vea más pequeña y más insignificante, y Jesús dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces, Jesucristo ahí puede haber, o sea, Jesús le puede decir, ¿tú para qué te bautizas, Jesús? El bautismo de Juan el Bautista, ¿qué es, Jesús? Pues es arrepentirse. ¿Tú de qué te vas a arrepentir? Confesar los pecados, ¿de qué vas a confesar? Creer en el que va a venir en el Salvador y por eso te salvas. ¿Tú cómo te vas a salvar si tú eres salvo y vas a salvar a todos? ¿Y cómo vas a creer en el que va a venir si tú eres el que va a venir y ya viniste, aquí estás? Y entonces, ¿para qué te bautizas? Pero Jesús dice, no es necesario que cumplamos. Y Jesús dice, deja ahora porque es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús, aunque digo, no, ¿qué necesidad Jesús tiene que haga eso? Jesús lo ve importante y lo quiere hacer y lo bautiza Juan. Lo obedece y lo bautiza porque Juan el Bautista dice que se le oponía, no quería. Y hasta le preguntó, yo necesito que tú me bautices si tú vienes a mí. Y hasta Jesús viajó de un lado a otro para ir con él al Jordán. Entonces Jesús se esforzaba para hacer eso. Pero justicia que pues, pero ¿para qué te estás presentando Jesús si eso está tan pequeñito? Y aparte tú ni lo necesitas, pero Jesús el punto es que dice toda justicia que Dios demanda, o todo lo que es justo. Y si Dios mandó ese bautismo, se lo mandó a Juan el Bautista que fuera a bautizar a las personas, porque Juan el Bautista dice que el Padre, que lo mandó uno a bautizar, pero obviamente que es el Padre, que lo mandó a bautizar. Entonces, si Jesús sabe que eso viene de parte de Dios, y Jesús obviamente lo sabe, porque Él es Dios también, pero es el Hijo. Entonces, como Él sabe que eso es justo, Jesús lo quiere hacer, porque es necesario hacer toda justicia, le dice Juan. Porque es necesario, porque nosotros nos enfocamos, hermanas, a veces en lo más grande, y está bien, pero no, en los más pequeños se nos hace igual. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en todo, pues.
Es así, para recibir, hermanas, la bendición de Dios, para obedecer a Dios en lo más pequeño, también cuenta en el Señor. A veces puede ser, y puede ser que usted se guarde mucho de santidad. Usted no anda con otros hombres, usted no anda haciendo cosas ni nada, y gracias a Dios, qué bueno. Y la verdad, qué bueno, porque son pecados más grandes. Pero usted hace muchas cosas chiquitas, y otra persona se guarda de usted, y esas cosas chiquitas sí las hace, y la otra persona está más bendecida que usted. Porque esas cosas chiquitas cuentan, pues. Ahorita me acordé lo de la aplicación pasada también que les comenté, cuando hice la oración, y que estaba la hermana así con su velo, con todo, y que Dios me dijo, esta no ores, porque no trae, ora por esta otra que se trae, y oré por la que se trae, y Dios la bendijo bien fuerte. Porque las cosas chiquitas que uno puede ver a lo mejor, Dios las toma en cuenta. Entonces, nosotros, hermanas, tenemos que ver las cosas pequeñas. Porque, claro es, hermana, claro es que nadie somos perfectos y no podemos hacer toda la voluntad de Dios, obviamente, y nunca la vamos a lograr hacer toda la voluntad de Dios. Pero sí tenemos que siempre estar pidiéndole a Dios que nos ayude a hacerlo, y conforme Dios nos vaya ayudando a hacerlo obviamente, para guardarnos cada vez más y más en justicia. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, en el capítulo número 3. Aquí tengo hasta el versículo, lo anoté, el versículo 7. Dice ahí, Primera de Juan 3, 7, dice ahí que nadie nos engañe, que el que hace justicia es justo como Él es justo. Amén. Entonces, nosotros, hermanas, si hacemos justicia, Dios nos cuenta como justos, pero no quiere decir que somos perfectos, sino que practicamos la justicia. Pues. Porque perfecto solamente es el Señor. Amén. Porque solamente Él es el que es justo perfectamente en cuanto a obras. Ahí cuando dice la palabra de Dios que es justo como Él es justo, lo dice así, pero porque Dios lo cuenta como justo así por hacer sus voluntades, pero no quiere decir que es perfecto, sino porque Dios se lo imputa, se lo aplica, pues se lo da, pues le pone, pues eso. Pues. Pero nosotros tenemos que vivir así, hermanas, tratar de guardarnos en las cosas, aunque sean muy insignificantes. Porque esas cosas insignificantes a nosotros nos dañan nuestro testimonio. Nos daña nuestro testimonio de las cosas pequeñas que hacemos, y también nos daña la comunión con el Señor también, y nos daña el testimonio con las personas, y nos daña todas las cosas que hacemos. Entonces es necesario, Jesús le dice, por eso Juan el Bautista, que cumplamos toda justicia. Aunque Él se miraba que no necesitaba hacerlo, pero como venía de parte de Dios el hacer eso, Él como hombre, pues yo con mi condición de hombre lo hago. Aunque eso se hace para creer en Jesús, y yo soy Jesús. Y se hace para arrepentirse, y yo no tengo pecados. Y se hace para pedir perdón, pero ¿qué perdón voy a pedir? Y de todo lo hago. Y el que lo iba a bautizar a él necesitaba que Jesús lo bautizara a él, no era al revés. Hasta le dijo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, le pregunta Juan. Y luego dice que se le oponía, no quería hacerlo. Entonces, pero Jesús de todos modos. Y aunque Jesús era mayor que el otro, y dejó que el menor lo bautizara. ¿Por qué? Porque Jesús se enfocaba de que sí, aunque se puede ver insignificante tal vez para uno, pero es que eso es justo, y si eso Dios lo mandó a que Juan lo hiciera y es justo, lo tenemos que hacer. Entonces, eso empezamos hay que empezar a hacerlo, si Dios nos permite, hermanas, hay que pedirle a Dios, cuando terminemos, hay que pedirle a Dios que nos ayude, cuando ore en la noche, si ore en la noche, pídale a Dios también que le ayude si se acuerda, y si puede, pídale a Dios, Señor, ayúdame a hacer toda justicia. Yo sé que no va a ser usted perfecta, ni yo va a ser perfecto, nos vamos a morir, nunca lo vamos a alcanzar. Pero, hermanas, al estar pidiendo eso, Dios poco a poco nos va a ir moldeando, perfeccionando, pues, ¿verdad? Nos va a ir moldeando, perfeccionando, y un poco más vamos a poder guardarnos para Dios, y eso nos va a ser de beneficio a nosotros. Nos va a ser de beneficio para nosotros, porque así, hermanos, nosotros vamos a producir más para el Señor también, ¿verdad? Vamos a ser más productivos para el Señor. Es como en el mensaje anterior, cuando el Señor que manda su rastrillo y que saca el grano. El grano es el producto, pues y somos nosotros los del pueblo de Dios, pero también es alguien como productivo también en el Señor, pues. Que sirve en la obra de Dios de alguna manera, ¿verdad? Tal vez usted ora por el pueblo de Dios, tal vez usted le ayuda a la gente pobre, tal vez ora por las demás personas, aunque no ande en la calle, pero en su casa pide a Dios por ellos. Entonces, si guardamos ahí toda justicia, también nos hacemos también mejores en el Señor también en cuanto a la justicia. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí dice la palabra de Dios. Fíjese, usted se fija
Jesucristo cuando recibió la unción del Espíritu Santo, que lo ungió el Padre con el Espíritu Santo y con poder, fue cuando de él ejecutó esta obra que humanamente hablando no tenía sentido. Cuando él hizo esto, como que no tiene sentido. Tiene sentido que siembras por nosotros, que sanes a los enfermos, mira, que nos enseñen la palabra y todo, ¿no? Pero que te bautizas, pues no lo necesitas. Y cuando hizo eso, y lo hizo nomás porque era justo hacerlo, nomás por eso, cuando lo hizo, vino sobre él la unción del Espíritu Santo, lo ungió el Padre con el Espíritu Santo. Aquí dice que después de salir del agua, vino sobre él, que se abrió el cielo, dice, los cielos vio los cielos abiertos, cuando iba saliendo del agua, dice así. Dice, y el Espíritu Santo que descendía como paloma sobre él. Y fue cuando recibió la unción del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, hermanas, es cuando Jesús empieza a hacer muchísimos milagros ya. Ya empieza a hacer ya milagros, pero de a muchos. Muchos milagros empieza a hacer. Luego después levanta a los muertos y empieza a hacer tanta cosa que Jesucristo hizo demasiadas cosas. Cuando recibió el poder del Espíritu Santo y lo recibió cuando hizo esa obra que tal vez no tenía sentido como hacerla porque pues Jesús pues, no necesita de hacerla. Pero pues dice, pero como es justo hacerlo, y yo como también soy Dios, pero soy hombre, como hombre lo voy a hacer porque ante Dios es justo. Y también no nomás que yo haga todo lo justo, sino que le digo, bueno, pues es necesario que lo hagamos, o sea, tú también, que cumplamos, tú también debes de cumplir tu justicia. Entonces es para todos, pues. No nomás para Dios, que para Dios lo tiene que hacer todo, sino también los hombres también, que sean de Dios. Ustedes son mujeres de Dios, entonces para ustedes también, ¿verdad? Entonces para mí también. Porque somos del Señor, gracias a Dios. Él nos salvó con su sangre y nos amó y nos salvó. Entonces, cuando el Señor hace esa obediencia, para cumplir todo lo que es justo delante de Dios, cuando hace esa obediencia al Señor, recibe el bautismo recibe la unción del Espíritu Santo, no el bautismo, la unción del Espíritu Santo recibe al ser bautizado en agua por Juan. Y el Padre dice la palabra de Dios, que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y tenía complacencia, pues, ¿cómo no? Si era tan obediente que hasta lo que a lo mejor, si él quería ni lo hacía, lo hizo. Amén. Fíjense. Entonces, que Dios, si nosotros empezamos a hacer así, vamos a empezar a complacer a lo mejor un poquito al Señor, tal vez, ¿verdad? Porque nosotros también nos hace falta mucho, pues, a todos, para podernos afirmar bien a Dios, ¿verdad? Y al Señor se le complace con las cosas que se le hacen a Dios, ¿verdad? Entonces, les dice la palabra de Dios, fíjense, si se fija, dice la palabra de Dios así, dice el versículo 15, donde nos habíamos quedado, lo voy a leer de nuevo, dice, pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, después que hizo esa justicia, fíjese, subió luego del agua. Dice, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Después de cumplir esa justicia que tal vez no tiene sentido para que él decía, pero como lo hizo, al ejecutarla, recibe el gran poder del Espíritu Santo con el que va a hacer todo su ministerio. Y dice la palabra de Dios en el versículo siguiente. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, luego el Padre le dice esto, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cómo no, tanta complacencia que tenía que ser tan obediente y perfecto, y hasta obedeciendo hasta lo que a lo mejor ni tenía ni que hacer para nada. Fíjense cómo el Padre bien complacido con el Jesucristo. Todos también tenemos que ser así, hermanas, aunque veamos una cosa como pequeñita. Tal vez usted dice, voy a hacerlo pequeñito, y como le dije hace un rato, fíjese, usted hace cosas tal vez muy pequeñitas y dice, bueno, esto Dios no lo toma en cuenta, y Dios le da una bendición bien tremenda a usted. Y la diferencia es que usted recibe bendiciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque usted se enfoca hasta en lo pequeñito. Jesús en lo pequeñito y recibió la bendición tan fuerte de ser ya ungido con el Espíritu Santo para llevar su ministerio con poder. Y agradó al Padre, y agradaba al Padre, y eso fue también, pues agradaba al Padre porque estaba complacido con Jesucristo. Entonces, así hagamos nosotros, hermanas, hagamos así, de que enfoquémonos, obviamente, en las cosas grandes del Señor, pero también enfoquémonos en lo pequeño, como le digo. Yo puedo decir, como un ejemplo como en la iglesia, como el ejemplo que di, que estuviéramos en la iglesia y como antes estábamos, y que yo iba a limpiar y de repente iba la hermana Rosita a ayudarme, Josefina me fue a ayudar también, Luisa me llegó a ayudar, creo que tú me llegaste a ayudar también, ¿verdad? Sí. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Entonces, un ejemplo, me llegaron a ayudar, tú me ayudaste también, yo creo que a acomodar sillas, ¿no? Que estaba más chiquita, o a limpiarlas, que a limpiarlas me ayudas, creo. Entonces, imagínense, y nomás tengo para un pan, y yo me guardo que no ando con otra mujer, me guardo de que
de que no ando yo haciendo esas cosas, no me robo el dinero de la iglesia, no ando tomando, no uso drogas, me guardo todo eso. Pero tenemos hambre y nomás me alcanza para un pan y compro el pan como les dije y lo parto y yo me tengo mucho y se ve más chiquito intencionalmente porque yo quiero más porque tengo hambre. Eso es una justicia que está chiquita, casi no tiene valor, sí, tiene valor ante Dios. En que sea chiquita, ahí es donde lo toma en cuenta. A ver, te guardas de lo demás, pero no estás haciendo toda justicia. Eso es una justicia, te está faltando eso. Entonces, tenemos que guardarnos en todas las cosas. No somos perfectos, no somos dioses, nomás Dios es perfecto, ¿verdad? Jesucristo sí puede hacer toda justicia, nosotros no lo podemos hacer toda justicia, pero Jesucristo dice que tenemos que cumplirles de todos modos, a lo dijo Juan, que lo tenía que hacer, aunque Juan era Dios, también era el hombre como nosotros. Entonces, aunque no lo vamos a poder lograr como Jesús, hacer todo perfectamente, de todos modos, Jesús nos demanda que tenemos que hacerlo, entonces tenemos que esforzarnos a hacerlo, que no lo vamos a lograr en realidad, todo perfectamente, pero sí tenemos que esforzarnos nosotros lo máximo que podamos con la ayuda de Dios. Amén. Y conforme le pidamos a Dios y pase el tiempo, Dios nos irá ayudando más y más y más y más a hacer las cosas bien. No vamos a llegar allá al nivel de Jesús solamente a la perfección. Entonces eso va a ser cuando estemos con Él en el cielo, que seamos perfectos, ¿verdad? Eso la palabra de Dios lo enseña. Pero sí vamos a ir perfeccionándonos un poco y vamos a ir complaciendo al Señor. Sabes que haces esto y esto y esto, pero mira, esto lo hiciste, yo sé que por amor a mí. Esto lo hiciste porque quieres agradarme. Yo sé que esto lo hiciste también porque me amas, porque quieres obedecer mi palabra, ¿verdad? Porque quieres hacer mi voluntad. Entonces Dios lo toma en cuenta todo, pues. Aunque lo ve uno muy pequeñito, Dios lo toma en cuenta todo. Porque a veces nos enfocamos en lo grande, pero en lo pequeñito no. Y Dios lo toma en cuenta todo. Entonces, así hermanas, hay que vivir para el Señor. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos de pie. Haz una oración, hermanas, y vamos a pedir al Señor que nos ayude